Septiembre de 2023, 60 euros en la cuenta, cuota de autónomo que venía y yo diciendo, no entiendo por qué estoy otra vez en esta crisis económica. Fui a Nueva York en octubre porque me salía Canon en las pantallas de Times Square. Primero entré en un momento como de crisis, de madre mía, no tengo estructura de negocio, no tengo estructura de comunicación, no tengo nada. La gente quiere accionar con certidumbre, quiere accionar desde la certeza absoluta, desde la claridad, desde el control del resultado, y no es así. Se acciona con incertidumbre, con dudas, con inseguridad en el resultado. Diana Hidalgo, bienvenida Muchas a este gracias, podcast del Club de Macarena. Inspiradores. Qué alegría tenerte aquí, en este nuevo espacio que hemos abierto para la comunicación, para la belleza, para la autenticidad y la entrega. Bienvenida a nuestra familia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, me siento muy honrada de estar aquí hoy, porque sé que siempre tus invitados es un nivel de vibración enorme y experiencias de vida increíbles, o sea que me siento muy honrada, así que te lo agradezco infinito que hayas pensado en mí. Qué bien. Tengo que decir que tú me invitaste antes, entonces yo te voy a animar a que la gente te conozca y ahora contamos cómo empezamos tú y yo y cómo nos conocimos. Por favor, ¿quién es Diana? ¿Quién es Diana? Diana es una reinventada de la vida. Como todos aquí. Una reinventada. Empezó como mucha gente pues estudiando lo que se supone que había que hacer para tener un futuro asegurado, aunque no fuese tu pasión. Y yo estudié en ingeniería industrial. Imagínate, ingeniería. Bueno, mi padre era ingeniero industrial. Sí, ingeniería industrial. Trabajé como ingeniera, pero rápidamente vi que no me gustaba ese mundo no de la ingeniería en sí, sino lo que me decían que tenía que ser el trabajo y demás. ¿Y cuánto duró eso, por curiosidad? 4 años. Ah, bueno, oye, 4 años más toda la carrera es un tiempito. Es un tiempo. Bueno, yo cuando terminé la carrera me fui a Australia porque todavía no quería enfrentarme al mundo que tocaba en ese momento, ¿no? Yo creo que ahí huí un poco. Pero es normal, porque, o sea, tú estudiaste, o consideras que estudiaste la carrera obligada, forzada. A ver, tampoco lo sentí así. O no te dabas cuenta, ¿no? No, ¿Puede ser? tampoco lo sentí así porque yo me quería dedicar a los caballos. Entonces, bueno, mi Claro. padre, que había tenido una vida bastante complicada de jovencito y había pasado mucha hambre, no tenía estudios y muchas cosas, era normal que me dijese, hija, eso no te va a dar de comer. Yo lo entiendo y le honro, y yo, si fuese madre, seguramente hubiese hecho lo mismo. Entonces, dentro de lo que se me daba bien estudiando, elegí una carrera que tuviese muchas salidas, que no me quedase como, solo vas a hacer esto, porque no tenía ni idea. ¿Por qué ingeniería industrial? Porque tenía muchas salidas. Y ya. Ya está. Nadie más te habló de eso, nadie te lo recomendó. Tenía ni muchas ofertas salidas, externas. tantas que no sé ni las que tiene en ese momento. Y nada, decidí que si me pagarían muy bien, como decían que lo ganaba, pues que ya me compraría yo después el caballo. Bueno. Cosa que nunca pasó. Bueno, que todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado. No se sabe. No se sabe. Exacto. Entonces, bueno, de ahí vino la crisis. Terminé trabajando en otra cosa totalmente distinta en el Hotel Ritz. Con quien ahora tienes una vinculación muy fuerte también. Sí. Pero fue la época más frustrada de mi vida, donde más perdida me he sentido. ¿Por qué? Porque yo venía de un ego ingenieril a un ego de hostess. O sea, la diferencia era abismal, no sabía qué me gustaba, me hacía preguntas que no tenían respuesta, me sentía muy pequeñita, mi autoestima bajó muchísimo, que en ese momento yo no me hablaba bien, siempre me decía, bueno, pues al final no sé ser mona y tonta, estás desperdiciando tu vida, al final no vas a ser tan inteligente como te pensabas, estás creada para esto. Tampoco ayudaba que te llamasen doncella, el director del hotel. Pero, o sea, ¿es parte del protocolo o algo o no? No lo sé en ese momento, que yo en un momento de mi vida que todo me lo tomaba muy personal, con mis veintitantos, para mí fue una época dura. La del Ritz. O sea, ahora la recuerdo y bien, pero me ha costado sanarlo, me ha costado hablarlo como lo puedo hablar ahora y que no me dé vergüenza hablar de esa parte de mi vida, porque me sentía como... Como si hubieras hecho algo que te denigraba, ¿no? Sí, claro, me envían cartas muchas veces, los metros te tratan de cierta manera, tú eras ingeniera, decían que hacías ahí, ¿no?
Y yo intentaba buscar salida, pero no encontraba nada que me apasionase. ¿Y qué hacías ahí, Diana? Pues así, ver la vida pasar para mí. Ver la vida pasar. Lloré mucho en esa época de mi vida porque no encontraba para qué había venido yo. Es que por ahí los hemos pasado. Mi mamá se lo cuento y me activo, ¿eh? Sí, te estoy viendo la mirada. Sí, Gracias sí. por la apertura. Nada. No es nada fácil, pero quien nos esté viendo ahora también conecta con esa etapa de su vida. Porque no hay un manual de a qué hemos venido aquí. No, yo intentaba explorar, me apunté a un máster que luego no sentía, que sí personal shopper, que sí coaching en ese momento, que era como muy raro porque todavía nadie hablaba de coaching. También intenté hacer algo de controlador aéreo, lo dejé, bueno, fue muy divertido porque era como búsqueda, hasta que llegó un momento en mi vida que sentía que necesitaba hacer algo con las manos. Ah, mira, qué curioso, que volviste al cuerpo. Volví al Saliste un cuerpo. poco de la mente que buscaba o dónde puedo ganar mucho dinero o dónde puedo hacer algo que me debería de gustar porque parece divertido, Claro, pero nada te llenaba y volviste al cuerpo. yo cuando empecé a trabajar en el Ritz me cambió todas mis rutinas. No podía salir con mis amigas porque yo no libraba los fines de semana, no podía entrenar porque me levantaba muy pronto y llegaba muy cansada. O sea, para mí fue como, me cambió la vida 180 y no sabía. Y entonces fue de repente escuchar una historia de alguien y dije, pues yo voy a empezar a hacer esto. No había un objetivo, sino que necesitaba rellenar mi tiempo con algo Que te hiciera me llenase. sentir bien. Fue como que tuve mucha claridad. Fue la primera vez que fue como, voy a hacer esto. ¿Dirías que la intuición es eso? Como os estaba antes en la comida hablando de cómo distinguir entre la intuición y la voz del ego o del miedo. Pues yo creo que empecé ahí a empezar a escucharla. Había aprendido obviamente a no escucharla desde que dejé de decir, oye, me apasiona los caballos, quiero esto y voy a hacer lo que otras personas esperan de mí o lo que se espera de mí o lo que la sociedad espera de las personas que hagamos. Aprendemos a no escucharla y aprendemos a razonar mucho y a que otros nos validen las ideas que tenemos o las decisiones que vamos a tomar. Y a mí ahí no me validaba absolutamente nadie, nada más que mi chico. Con el que llevas un montón de años y que es adorable. ¿Por qué crees, sientes que a lo mejor la Diana que renuncia a su pasión con los caballos, es una suposición, ¿eh? Tú me dices, se rompe y en ese espacio de las dos Dianas, la racional y la emocional, que estaba más conectada a un animal, es donde se cuelan todas estas dudas, estas inseguridades? Claro, ahí se empieza Digo para que la gente lo identifique. a abrir a un vacío interno que intentas rellenar con salir. Yo empecé a salir mucho en una época de mi vida. Salir de juego. Salir de juego, sí. Empecé a salir mucho, empezaba a tapar eso. Entonces, si te metes en la rueda del hacer, del tener, mientras se va abriendo esa grieta, cada vez que vas desconectando más del ser, de tu alma, de tu esencia, de tu intuición. ¿Cómo sabes que estás desconectada, Diana? Porque yo tengo la impresión... Pues para mí, una cosa clave era no disfruto. Parece que disfrutas, pero en realidad no disfrutas. Claro, no disfruto. No estaba bien conmigo a solas. Amo estar conmigo a solas. Qué importante es eso. Cuando estás en unidad, no te hace falta nada más. Disfruto y me asombro de cada minuto de mi día, de cada experiencia, de cada conversación, de cada cosa que hago en mi día. Pero es que eso es Y estar no vivo. estoy pensando en... no estoy en el futuro, estoy presente. ¿Qué ha tenido que pasar para que la Diana que se rompe, busca su camino, se mete en lugares donde no es feliz, adquiere hábitos y un ritmo de vida que no le hace bien y que hoy está feliz consigo misma y se siente más viva que nunca? ¿Qué ha pasado en el medio? Muchas cosas. ¿Hasta dónde nos quieras contar? Muchas cosas. Tuve mi empresa de joyas cuando empecé a diseñar. Con las manos, me acuerdo. Y eso empezó a ir a una velocidad tan rápida que nadie se lo creía. De hecho, la gente siempre decía, ¿y sigues con esto de las pulseritas? Para no darle el valor. Pero para mí la creatividad me devolvió la confianza, la seguridad, habilidades que desarrollé que pensaba que no tenía. O sea, para mí la creatividad fue un salvavidas. ¿Sabes lo que pienso yo, Diana? Que la creatividad
viene de la creación que viene del creador. Es decir, cuando nos reconectamos con nuestra esencia, con la parte divina o el trocito de Dios que tenemos dentro y que nos hace sentir que realmente no hay límites en nada, es cuando creo que de verdad adquieres la confianza plena en que en la vida todo está esperando a que tú te sientas suficiente para recibirlo o para ir a por ello. Sí. Y que a veces eso es lo que hace que de repente das en la tecla de algo que a ti te hace ilusión, te hace sentirte bien, te hace sentirte expansivo, que es el tema de hoy, la expansión, y empieza a ir rápido como si fuera una confirmación de la propia vida, de decirte, es que esto es por ahí. ¿Tú lo percibes así? Sí, sí. O sea, yo no pensaba que era una persona creativa, venía de ingeniería ejecutora. Me pasaba lo mismo a mí. No nos enseñan a ser creativos. Yo pensaba que creativos son solo los artistas, los pintores, los que hacen esculturas, pero yo no me sentía una persona creativa y cuando descubrí eso fue conectar con un poder que nos hace imparables. O sea, para mí conectar con tu creatividad nos hace imparables. Para mí hacer algo que vendiese tanto, que la gente le gustase tanto, que fuese a Barcelona y llenaba el sitio, fuese a Madrid y llenaba el sitio, era tan gratificante. Es decir, o sea, algo que creo yo aquí, que voy a comprar las cosas, que lo diseñe, que lo hago y que lo venda. O sea, era como, qué satisfacción tan enorme. ¿Qué retos enfrentaste en esa etapa? Mala gestión económica, quizá, no saber gestionar porque ninguno veníamos de empresa. ¿Ninguno sois tú y tu pareja? Pero bueno, y luego me metía mucha exigencia con ser demasiado creativa, con sacar mucha colección. Y entonces me quemé. O sea, llegué a un burnout. Wow. ¿Cómo sabes que estás en burnout, Diana? Pues me he dado cuenta ahora, hace poco. O sea, hace poco, contándolo hace poco, preparando la charla de Fluir con el Caos, me di cuenta que a lo que llegamos fue a un burnout. ¿Qué señales recuerdas? Pues otra vez vino el vacío. Vino que sentía que estaba trabajando para pagar el banco. Y eso yo decía, esto no tiene ningún sentido. Cuando me hice la pregunta de ¿te ves haciendo esto de aquí a 5 años? Y fue un rápido no, ya sabía que esto o no era para mí o lo que había pasado. Pero yo siento que cuando ya te levantas y dices, es que no puedo más hacer esto, es que no puedo más. Es que cerramos la empresa con deuda y no teníamos ningún ingreso y aún así nos da igual. Entonces era un burnout. Qué fuerte, pero no es que no quisieras seguir creando con tus manos y con tu imaginación, sino que el sistema para poder adquirir, me imagino, tú me dices, el material, para seguir con la rueda de las exposiciones de las joyas, para poder seguir pagando el siguiente pedido, el proveedor, ¿fue el sistema lo que te quemó? Sí. Más que el hecho de hacer joyas y venderlas. Parte sí, y luego también en 2017 hice el primer curso de desarrollo personal intenso 15 días, que se ve como un gran hermano. Y claro, ahí me entendí. Y cuando me entendí eso me dio mucha paz. O sea, entendí, en plan, a ver, Diana, no eres rara, no vas en contra de nadie, simplemente estás intentando hacer una vida en coherencia con tus valores y a lo que tú sientes que has venido aquí. Que quizá tu vida tiene más exploración que otras personas, que el camino de otras personas, está perfecto, pero esta es la mía. Y no tengo por qué explicar a nadie cuál es mi camino, no tengo por qué forzar a que otra persona me entienda, si la que tengo que entender soy yo. Cuando solté que otras personas me tengan que entender, también me liberé muchísimo. Esa parte de decir, si así con que me entienda yo, vale. No voy a forzar, no voy a intentar encajar, no voy a intentar encajar en moldes donde sé que no encajo y donde sé que no brillo. Ya está, se acabó la lucha. Y entonces me enamoré del mundo del desarrollo personal, con todos los poros de mi piel. Wow. ¿Hace cuánto de esto? Pues julio 2017. Han pasado los años, ¿eh? ¿Y qué ha pasado desde entonces? Desde entonces, ¿Cuántas Dianas has conocido? pues cada vez he ido conociendo la Diana cada vez más auténtica, más expansiva, más que se quita capas, más que va al inconsciente a sanar cosas que ni siquiera ya sabe que estaban ahí. Más formaciones sin parar porque era apasionante conocerse y conocer a otras personas. Acompañar a personas a que también brillen y se expandan.
Para mí eso es como decir, tengo el trabajo más bonito del mundo. Antes Es decía verdad. que otras personas brillasen por fuera, pero luego dijo, no, voy a hacer el cambio de que ahora las personas brillen de dentro hacia afuera. ¿Cómo te entiendo? ¿Qué casos te han impactado más de los que has acompañado? Si puedes recordar alguno así. Me encanta mucho acompañar a los CEOs de empresa. Me gusta mucho ver su expansión, su cambio de disfrute, porque llegan sin disfrute, llegan con mucha exigencia, llegan em, logrando muchas cosas, pero sentir que están en el futuro, no en el presente, sin confiar en el equipo. Entonces, ver ese cambio y ver cómo se expanden y cómo disfrutan de su empresa, eso me parece maravilloso. ¿Sabes lo que me parece muy importante que la gente entienda? Que si tú estás la mayor parte del tiempo de tu día a día en el trabajo, todo lo que no resuelvas en ese ámbito, inevitablemente, aunque seas el mejor actor o la mejor actriz del mundo, te lo vas a llevar a casa. Claro, todo está. Y al final tu familia, tu pareja, tus hijos, tu entorno más cercano va a acabar haciendo de esponja o de parachoques de todo lo que tú no integres en tu ámbito profesional. A ver, todo está Al interconectado. menos en los casos que yo acompaño. Todo está interconectado, porque puedes empezar por el pilar profesional y va a afectar a todos. Puedes empezar por el más personal y también va a afectar al profesional, porque cuando mueves una pieza, el sistema interno tuyo va a verse afectado. Entonces va a tener impacto en el resto de áreas. Y cuando ves que se transforman y que se reconectan con su esencia, empiezan a ver la vida de colores, vamos a decir, ¿qué pasa con sus equipos? Tengo curiosidad. ¿Son capaces de seguirle, ver el cambio? Sueltan, o sea, al soltar el micromanagement, también el equipo se relaja. Porque si no, muchas veces están haciendo o de papá o de mamá del equipo. Eso es tan habitual. Te voy a reconocer algo, de hecho. Hace 2 días tuve una conversación con alguien que me ofreció una colaboración para ayudarme en un área específica de la expansión del Club de Inspiradores y me dijo una frase que pensé, No. me dijo, bueno, es que yo soy más bien mamá gallina, que te acompaño a todas partes, no te dejo nunca sola, y empecé a escuchar eso y en vez de sentir agradecimiento y protección, sentí agobio e incluso un punto de invasión. Y pensé, wow, realmente he crecido mucho como empresaria y como persona. Porque la Blanca de antaño, que no se sentía tan preparada, que tenía miedo a fracasar, miedo a no hacerlo suficientemente bien, a que le faltaran más títulos, a que no supiese hacer algo o salir de algún problema, le hubiera encantado la figura de alguien que viene a salvarte y que está ahí para cuando tú caigas. Versus la versión actual que no duda ni por un segundo de que da igual el problema que haya, lo voy a poder resolver. Voy a encontrar los recursos, las personas y el apoyo. Es una sensación de certeza, de confianza y de fe inquebrantable. Y cuando yo lo pienso digo, es que para mí esto es recuperar tu poder de verdad. Que luego es maravilloso, ¿eh? Dejar que otros te ayuden, sentirte apoyado y, oye, levantar la bandera blanca cuando hace falta, menos faltaría. De hecho, tú y yo nos dedicamos a apoyar en ese aspecto, ¿no? Pero no desde la figura de la sobreprotección. Que a veces siento que el sistema va un poco por ahí y me siento que hasta cierto punto todo bien calibrado, pero puede llegar a quitarle recursos a la persona. Es que yo creo que tenemos que cambiar un poco la palabra de ayudar por acompañar, para que no nos pongamos en un nivel que no nos corresponde cuando acompañamos a alguien. Y desde ahí no entramos en ese triángulo dramático que también va a buscar un salvador, un verdugo y entonces yo soy víctima. Entonces, los primeros responsables que tenemos que hablar con un lenguaje que al cliente le igualemos al nuestro, para que tú estás en un momento que quizá no ves tus recursos, yo sí te los voy a mostrar. ¿Cómo puede alguien saber que está en modo víctima? Porque cuando escuchamos esa palabra, ya el ego levanta barreras y dice, no, yo no estoy ahí. Pero a veces es muy sutil, porque además cuanto más inteligente eres y más desarrollo personal llevas, pues son estrategias de nuestra propia mente que pasan desapercibidas a consciente. ¿Cómo puede alguien saber si está en una posición de víctima o no? O de expansión. Yo he bautizado el término con cómo saber cuando estás en el club del drama. ¿Vale? ¿Y cómo es eso? Yo creo que hay algo que todos podemos ser conscientes cuando nos quejamos, cuando criticamos, cuando
cuando nos hacemos responsables, cuando estamos en una zona de confort, disconfort, pero sé muy a gustito, porque aunque el zapato se me ha quedado una talla menos, ensancharlo me va a costar mucho. O sea, yo creo que vamos constantemente cambiando y subiendo de nivel. Entonces, cuando te ves en el juicio, en la crítica, en que yo no puedo hacer nada, estás vendido. Estás en un modo. Vale. Cuando llamas suerte a lo que otros consiguen, también. Porque no hay suerte. ¿Sabes? ¿Cómo darse cuenta? Observa tu lenguaje. Y tu actitud, ¿no? Yo también siento que cuando la gente está muy reactiva, es porque sin darse cuenta hay una parte de sí mismos en la que no creen. Y todavía están esperando que algo de fuera cambie para que ellos puedan obtener el resultado. Claro, es un víctima. Pero en ese aspecto, que igual no se quejan tanto, simplemente están ahí a la espera, o por ejemplo la procrastinación llevada a tiempos largos, también creo que es parte de esa mentalidad. Sí, porque puede ser un comportamiento que realmente está tapando un miedo. Porque los miedos tienen muchos disfraces y ya lo sabemos. Muchísimos. Son expertos en disfrazarse. Y también hay una cosa, cuando dices eso, fíjate, cuando estás intentando validar tu acción o tu manera de pensar o tu manera de verlo con gente, ahí también estás en ese modo de víctima. Porque yo no sé si a ti te pasa, pero cuando tienes mucha claridad, cuando sabes lo que quieres, no necesitas tanta validación externa. Tú lo vas haciendo. No vas consultando a cada momento, a cada persona, lo que vas a hacer para que te lo validen. No estás buscando como un grupo que te acompañe a andar. No, puedes hacerlo sola. Claro, que hay épocas también en las que necesitas que otras personas estén a tu lado, pero no tanto para que te validen, lo que quieres, sino para sentirte un poquito apoyado con ese calorcito humano, pero que eso no te quite la claridad de por dónde quieres ir. Sobre todo que no sientas inseguridad de decidir lo que a ti te está haciendo sentido. Claro, porque en ese momento también somos muy sugestionables. Claro, que estamos más blanditos. Entonces compramos, y es bueno. Y también que hay momentos que si estás ahí, observa qué ha pasado, trabaja esa emoción, o sea, quita el traje y observa el miedo. Porque si no te lo ves en esa vez, va a venir otra vez. Pero qué difícil, Diana, a veces. Claro, o sea, a ti si yo te pregunto qué traje te ha costado más quitarte, yo te digo algo mío también. Yo me pillé cuando ponía excusas para volver a redes, porque yo cerré las redes sociales en el 18 y no volví hasta el 24. En que quería, o sea, mi cuerpo pedía expansión, ¿sabes? Yo venía como a más, pero luego enseguida venía, jo, qué pereza volver a redes por esto, por aquello, por total, y claro, alrededores, estas cosas es verdad, era como, bueno, como yo siempre estoy en proceso, ¿no? Con todos. Cuando tiramos de ese disfraz de excusa, apareció el miedo al rechazo de una determinada edad, porque los miedos tienen una edad, cuando aparecieron, y puede que tengas que ir de manera recurrente. Yo no ni recordaba, obviamente, porque estaba inconsciente, y cuando cada vez que quitaba ese traje es como que me sentía más libre de hacer con menos miedos, ponerme con menos miedo, o sea, es como que me daba igual el que dirán, me daba igual el no gustar, me daba igual no hacerlo perfecto, me daba igual, o sea, es como, y dices, y no sabes exactamente qué ha sido, ¿vale? Ni qué sesiones exactamente, pero te encuentras más tú, más libre, más conectas también con personas desde otro lugar, ¿sabes? Como, wow, o sea, qué interesante, porque yo no tenía ni idea que tenía el miedo al rechazo tan fuerte en mí. Es verdad que siempre me he sentido que no encajaba en muchos entornos, ¿sabes? Como que no encajo en este entorno, no encajo, en ese tampoco. Entonces, el rechazo cuando venía, sí que me dolía, obviamente. ¿Tú crees que nos ponemos a nosotros mismos, Diana, en entornos donde de alguna manera sabes que no encajas del todo? Porque no te amas todavía lo suficiente como para ponértelo fácil. Claro, Sé que la pregunta que acabo de hacer es dura, ¿eh? Es dura, pero porque yo ahora mismo... Pero te lo digo porque a mí me ha pasado. Claro, de la fase que yo te estoy hablando es colegio, instituto, donde yo más noté que no encajaba. ¿Por qué piensas que no Todavía encajabas? estás creciendo. Porque yo montaba a caballo, nadie de mi colegio o instituto montaba a caballo, yo era la rara que montaba a caballo. Que no está en el parque como está en el resto.
que no hace el ocio que en ese momento hacía la gente. Entonces, quizá también yo me autoexcluía porque yo veía que ahí no hacía nada. La idea es, de pequeños, nuestros padres eligen el colegio al que vamos, el instituto al que vamos, pero luego de adultos, si esa dificultad la hemos normalizado, me da la impresión de que seguimos replicando el patrón de elegir lugares donde es difícil de por sí sentirte parte de ese entorno. Yo me he dado cuenta que no me siento parte en entornos donde quizá no soñaban en grande. Quizás se resignaban a lo que decían que teníamos que comprar, lo que iba a ser trabajar en la vida. Yo siempre me he sentido como mm, iba a decir un cisne negro, no, pues sí, como la oveja negra, ¿no? De muchos círculos, porque yo decía, tiene que haber algo más, ¿no? Que esto, o sea, yo me hacía preguntas que yo veía que mi entorno no se hacía. Entonces, esas preguntas que tú te hacías ya desde pequeña, que tú sentías que la gente vivía de forma más superficial, imagino, y que tenías cuestionamientos mucho más trascendentales y profundos, que te dabas cuenta de que a lo mejor no podías darle luz a esa forma de ser o a esa manera de expresarte en ti, porque o no te iban a entender o te iban a rechazar, ¿no? Que es lo que tú decías antes, que era tu traje en que más te vas quitarte es el miedo al rechazo. Qué impresionante. Y no creo que me lo haya quitado, sino que ha cambiado mi relación con él. Ah, qué interesante. A ver. Claro, o sea, yo creo que los miedos no desaparecen, sino que nuestra manera de relacionarnos con los miedos cambian. O sea, sabemos la intención positiva de por la que están, podemos resignificar el que esté, podemos resignificar esa experiencia cuando sucedió y podemos cubrir esa necesidad que esa niña en ese momento no tuvo. Entonces, tu relación, convertimos a esa niña en vez de herida sana a tu equipo, que yo lo llamo mi gabinete de sabias, es la niña, la adolescente y la anciana. Donde a la que acudo, esto lo sabe poca gente, a la que acudo siempre cuando tengo dudas, a la que voy siempre de la mano de mi intuición, que son las que me guían en lo que tengo que hacer. A ver, por favor. Ponos un ejemplo práctico. Cambio el gabinete de crisis, que es el que normalmente tenemos de base, a un gabinete de sabias. Bueno, me apasiona. Me apasiona. O sea, yo quiero practicar esto, entonces. Ya tengo mi gabinete de sabias, mi niña, mi adolescente y mi anciana, porque el adulto soy yo, y somos pocos. La anciana que serás con 80 años, con tu pelo canoso maravilloso. ¿Vale? Y entonces, cuando quiero dejarme guiar por mi intuición y acceder a ellos, pongo un ejemplo real para que la gente que los esté viendo pueda aplicar también. Las habilidades que tienen los niños son las de jugar, la de explorar, la de disfrutar, pero da igual el resultado. La adolescente es la que siente ya tiene que poner el rumbo, que se empieza. La adolescente es como que también tiene un momento un poco crisis que se tiene que tomar como muy en serio, pero si la pones a favor y la escuchas, es un proceso de mucho cambio cuando somos adolescentes, en el que no nos sentimos nada comprendidos, pero que si no comprendemos, ahí es donde también surgen muchos miedos, ¿no? Entonces también tenerla a favor, porque poco se habla de esa fase adolescente. De crisálida, maricos. Se rompen todas las estructuras y cambias completamente el estado. Es como el agua. No es lo mismo el agua líquida que el hielo. Pero es la misma esencia. Y luego tenemos a esa sabia de 80 años que ya ha visto todo el recorrido a la que podemos acudir cuando dudamos, hago esto, no hago, me atrevo, no me atrevo, la que te ayuda a relativizar cuando estás dándole muchas vueltas a algo. Y te dice, pero ¿cómo vas? Mira, desde mi perspectiva, cuando tengas 80, esto, nada. ¿Sabes? Entonces, yo tengo a mi gabinete de sabias que lo cambio por el gabinete de crisis. El gabinete de crisis está compuesto por el ego, está compuesto por esas creencias que todos hemos tenido en un momento que nos han limitado, por ese control, por esos miedos, las dudas, la desconexión, los complejos. Entonces, cambiarlo, ese trabajo para mí en el desarrollo personal es cuando empezamos a cambiar eso, empezamos a tener más pensamiento crítico, empezamos a querer crear nuestra vida con nuestras normas, sin las normas de otros, y que vemos que estamos en este tipo de videojuego. Y tengo curiosidad, Diana, porque claro, todo este tiempo, todos tus cambios, todas las diablas que hay en ti, las has pasado junto a tu pareja, Rubén. Lleváis muchos años juntos. Empecé con él con 28, ya tengo 45. Muchas reinvenciones, mucho estar uno arriba y el otro abajo en la misma posición, más dinero, más sostén, menos sostén. Y yo he aprendido muchísimo de Rubén.
al igual que el de mí, como dice, ¿no? Pero he aprendido mucho. Entonces, creo que lo bonito de esto es que nunca ninguno hemos dudado del uno del otro cuando hemos pasado un momento de crisis de existencial profunda, sino que hemos dado el tiempo, el sostén y el no te preocupes que vas a encontrar y lo que a ti te hace feliz. Yo no te lo tengo que buscar, te lo tienes que buscar tú. Qué bonito. Yo estoy aquí y confío plenamente. Entonces, cuando tienes a alguien que confía tanto en ti plenamente, cuando tú te sientes pequeño, bajo y que te sientes que no vale para nada, tener una figura como alguien en mi caso que tiene de Rubén ha sido un pilar fundamental. Sin sobreprotegerte, Exacto. dejando que te caigas las veces que tú hayas necesitado porque no has podido hacerlo mejor o no has sabido, pero dándote el apoyo y el cariño que necesitabas para sentir que podías levantarte otra vez. Sí. Qué preciosidad. Porque claro, pareja, emprendedores, emprendisteis juntos, cerrasteis la empresa juntos con deudas, nos habíamos quedado ahí y a partir de ahí, Claro, yo encontré algo que me apasionaba, pero él no. Él había dejado la noche de 12 años de noche de ser actor tal, y él se enfrentaba ahora a una crisis existencial muy grande. bueno, identitaria, ¿no? Y mierda. Área, claro, de muchas áreas, ¿no? De qué hacer y tal. Entonces simplemente ahí yo le di espacio y tiempo y le dije, ahora estás en una fase incómoda, dolorosa, pero que toca explorar. Hay que explorar. Cuando no sabes qué, explora. Y ser valiente para entender que no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. Porque todos queremos todo rápido y ya. Sí, con el paso a paso. Sí. Y los procesos de transformación normalmente lo que no sabes es ni cómo ni cuándo. Pero toca más y confiar Exacto. y entregarte el proceso porque si no se va a hacer todavía más largo. Claro, porque dices tú, a veces quieres que sea muy rápido, como me pasó a mí, por ejemplo, con las joyas, por algo tan rápido que no. Cuando empecé en el mundo del desarrollo personal, igual enseguida me contrató una empresa como coach interna y eso fue muy rápido y fue un espectáculo, porque yo no llevaba tanto tiempo, entonces confié en una empresa tan potente, confianza en mí, a 3 sesiones que le hice y ya me quería el equipo, ya me quería para la empresa y era una empresa canaria muy grande y el poco después de contratarme como fija entró el COVID. Pues ahí yo le puedo dar el espacio que necesito, Rubén, sin ningún tipo de presión, absolutamente, vamos, maravilloso. Que a día de hoy Rubén es un gran empresario con una cadena de restaurantes, con mucho éxito, contento, estable. Y siendo un CEO increíble. No, pero que hay que decir también el final bueno. Muchas veces se queda solamente en el proceso, y te digo más, a veces siento que hay mentes brillantes que se enganchan al proceso en sí. Y enganchan un proceso con otro y nunca tienen de salir. Entonces no se expanden del todo. Se expanden al 40%. No sé si tú esto lo has visto tus acompañados, porque yo sí. Sí, yo creo que porque también muchas veces afecta si tienes pareja, ¿no? Lo que te dice, cómo te lo dice. Y siento que muchas veces hay muchas personas que nos apagan el brillo y que a lo mejor no pueden sostener que tú brilles más que él o ella. Entonces, no solo son trabajos, a veces también es el entorno, tu pareja. Y cuando eso pasa, es una prueba. Para autorreformularte. Claro. ¿Cómo sabes que alguien te está apagando? Mejor dicho, voy a razonar más. ¿Cómo sabes que tú estás permitiéndote apagarte al lado de alguien? La verdad que, a ver, ¿Cuáles serían las señales? no sé las señales, pero yo creo que es como algo interno. O sea, yo tenía, por ejemplo, una manera de decir, yo me acuerdo cuando trabajaba como ingeniera que estaba viendo puentes en la última fase y yo decía, mira, Puentes físicamente, o sea, puentes las con 30 años de la metre, todo esto, ¿no? Y decía, mira, yo no sé para qué he venido a este mundo. Yo tengo mucho lío. Pero sé que a ver puentes no he venido. O sea, yo me voy a tirar del puente. O sea, yo dejo esto, me tiro del puente. Entonces, hay a veces que yo siempre lo siento así, como hay un anhelo que es una voz que susurra, esa intuición que no le das valor, que te está diciendo, tú has venido para algo más. Tú lo sabes en el fondo. Lo que pasa que el camino, la gente quiere accionar con certidumbre, quiere accionar desde la certeza absoluta, desde la claridad, desde el control del resultado y no es así. Se acciona con incertidumbre, con dudas, con inseguridad en el resultado, porque otra vez un poco la metáfora de molde o del zapato, hacer algo más grande cuesta, es incómodo, es doloroso,
pero sabes que quieres hacerlo. La diferencia también muchas veces es cuando nos marcamos objetivos, tú lo sabes, y la gente se lo marca desde el debo o el tengo. Y normalmente hay una obligación, normalmente hay un miedo que te está impulsando para no sentir ese miedo, aunque te sea inconsciente. Cuando es el quiero, yo por ejemplo ahora que he hecho lo del teatro, y era un sí clarísimo. Digo eso, lo del teatro para que la gente entienda, como ahora eres coach oficialmente certificada, que acompañas en muchas profesionales, sí. Ahora has derivado no son hacer acompañamientos y tener tu podcast de Fluid Radicals, que recomiendo absolutamente, y he sido invitada y he estado contigo allí y hemos hecho una entrevista maravillosa, y ahora has hecho un podcast live en el que hacías una entrevista a una persona y has llenado un teatro en vivo con una experiencia maravillosa, con meditación, con música, y no desvelo mucho más, donde la gente ha podido vivir esa transformación y conectarse mucho más con ellos mismos. Al final es como cuanto más trabajas tus bloqueos inconscientes, es como que esa energía que se quedó congelada en algún momento vuelve a circular en ti y no hay un bloqueo interno que te impide ese anhelo que lo que quieres conseguir. Entonces, cada vez se puedes mostrar más auténtica, cada vez eres más, tú cada vez escuchas más los siguientes objetivos que tienen el mismo propósito, porque para mí tanto el podcast como mis acompañamientos, como lo que hago en el Ritz, tiene exactamente el mismo propósito. Que la gente se atreva a ser, que se atreva a crear su vida, que se atreva a brillar. Distintos formatos, acompañamiento, obviamente es bajar a capas más profundas para trabajar esos bloqueos, pero los otros formatos siembran semillas que a cada persona después decidirá en su libertad absoluta que tiene, qué hacer con eso, que se haya movido, que se haya despertado. Estamos hablando de la comida, hasta donde quieras mojarte, de algunos referentes de desarrollo personal. No voy a dar muchas más pistas. Que ahora en redes vamos a decir que divulgan desde un lugar diferente que antaño, pero como por lo menos hoy hay veces que me da la impresión, es una sensación mía interna, de que aunque parezca que estás intentando ser más auténtico, yo lo que recibo es simplemente se vuelve a cambiar de disfraz. Es un pueblo. Se han ido de un pueblo a otro. Entonces, o sea, ¿qué opinas de esto? Porque no sé, me genera mucha disonancia. Mira, a mí conforme lo estabas diciendo, También es que mi foco está muy en el centramiento, en estar centrados, en hacer todo desde un lugar nuclear, mucho la coherencia. Yo creo que sin tanto con la coherencia, tanto, que cualquier mini incoherencia, aunque yo no la quiera ver, aunque no quiera mirar, la recibo. Es como si me dieran con una flecha. No puedo evitar percibir. Es tremendo, ¿eh? Porque de verdad que hay veces que querría ver menos, pero no puedo. Y entonces cuando veo esas incoherencias siento que es artificial. Y no lo quiero juzgar porque estamos todos en el mismo ajo y lo hacemos mejor que podemos y que sabemos, eso es así siempre, ¿no? Pero me da un poco de vértigo que son personas que divulgan y que llegan a un montón de personas. Y tú lo sabes igual que yo, cuando tú estás en el hoyo y estás vulnerable y estás perdido y estás triste y solo ves todo oscuro y negro y negativo, te vas a agarrar a un clavo ardiendo. Entonces, ¿cómo aconsejar a las personas a afinar ese radar? Que es algo que trabajamos mucho en el tubo de inspiradores, realmente tener el tubo central limpio, ¿no? Esa conexión entre cielo y tierra, esa especie de coherencia con tu sabiduría interna bien afinada. ¿Cómo recomendarles que perciban dónde está lo que es auténtico? yo creo que cuanto más en coherencia estás tú, más coherencia percibes o no, más rápidamente. Creo que muchas veces lo que está pasando ahora es que simplemente están en un polo y se han ido al otro. Sí, porque también hablan de autenticidad, también hablan de corrupción, o sea, las palabras que se creen que son muy similares, pero Claro, porque creen que sí, pero en el fondo hay un polo. O sea, yo siempre también soy como tú que me busco, o sea, creo que todo está en equilibrio, porque todos somos todo. La sobreidentificación de cualquier polo es lo que al final es un tipo de ego. La sobreidentificación de algo, si yo me sobreidentifico con esto, no soy esto. Entonces, cuando vamos al centro, a ese ego consciente que yo llamo,
soy todo y dependiendo qué rol ejecuten en cada momento, me va bien estar un poquito más con esto, por estas habilidades, un poquito más con aquello, con el exigente, con el perfeccionista, el complaciente, dependiendo, pero no soy eso, soy mucho más. En el momento que yo me voy a un polo, primero que como es energético, despierto el otro y otra persona lo va a representar, ¿sabes? Entonces como, no, creo que te están pegando un salto, sobreidentifiqué mucho con esto, ahora me sobreidentifico mucho con esto y a lo mejor en algún momento van al centro. A eso voy. Cuando un referente muestra su proceso de expansión, que es nuestro tema de hoy, pasando de un extremo al otro, donde parece que cuando eligieron ser empresarios se expandieron desde ahí, pero luego al tiempo se rompieron. Cuando eligieron ser súper espirituales, eligieron eso un tiempo, pero luego se rompieron. Cuando yo veo que no se pendulea tanto, a mí no me genera seguridad. Entonces pienso, serán disfraces, pero no se han dado cuenta. O sea, para que también hagamos todos una reflexión interna. ¿Dónde está el punto de verdad dentro de mí? Que creo que también, Que yo la asocio a la calma, ¿eh? Lo asocio a la calma. No al resultado, no a cuánto dinero tengo, no cuánto dinero tengo, no cuánto negocio genero, no lo que opinan de mí, no si he escrito un libro o no he escrito, no si no ensarla. Es que todo eso es como ese paquete que lo envuelve. El momento en el que siento que pierdo calma interna, no sé si esto lo serviría, es cuando me di cuenta de que esa acción no la ha dirigido mi alma, la ha dirigido seguramente mi ego buscando un resultado para lo que sea. El beneficio punto, ¿no? yo creo que cuando hacemos esos cambios o esto que estamos viendo últimamente, también tenemos que aceptar a veces hay que parar y desaparecer. No es momento de, de ser referente ni de comentarlo. Hay que ser coherente con lo que estás sintiendo. Si estás en un momento vacío de perdido, es como tú, por ejemplo, tienes la emoción de la tristeza. ¿A ti te apetece exponerte? No, la tristeza no te pide el cuerpo expansión, te pide todo lo contrario. Entonces, si tú cuando estás triste intentas exponerte, mostrarlo porque sabes que esto vende, porque sabes que es engagement, entonces estás diciéndole algo a tu cuerpo de tu mente es completamente incongruente. Bueno, que no estás respetando tu proceso de ego cool, ¿no? De meterte dentro. Te apetece compartir cuando estás alegre, pero cuando estás triste, esa emoción lo que te está pidiendo es ir contigo. O sea, a mí no me parece nada que se muestre, pero es verdad que a veces, por lo menos el mundo de las redes sociales es como un mini teatro, ¿no? Y vas viendo a los diferentes personajes desfilar y te preguntas cosas. Sí, bueno, que es muy respetable que cada persona, obviamente, porque somos libres, pero no comparta desde el lugar que quiere compartir. Creo que hay que compartir siempre desde el lugar de yo no tengo la verdad absoluta. Siempre ten pensamiento crítico con los que escuches de cualquier persona, incluso de tu referente. Pásalo por tu experiencia y desde ahí cuéntalo. Que claro que podemos cambiar de opinión tantas veces como queramos, por supuesto que podemos cambiar de opinión, pero creo que sin nunca como transmitir esa verdad absoluta. Que no existe, cada uno tiene su verdad colocada en su lugar, en función de sus experiencias pasadas, de su epigenética, de lo que escoge en cada momento, de la misión de su alma, de su nivel de conciencia, de su madurez como ser humano, de lo Y vivido. desde ese lugar que lo hacen más marketingiano, más para conectar, más a tal, yo creo que ahí vuelve a haber un miedo que no está trabajado, una vulnerabilidad que no está trabajada. Qué interesante. ¿Quiénes son para ti las personas que tú consideras referentes o que te hayan ayudado a ti en tu proceso de expansión? Bueno, a mí todos mis maestros, que además es gente que normalmente no la ha pillado lo de las redes, no es. Mis maestros que tenían todos estos años, que además siempre hablo con ellos cuando hago cosas y los honro y les digo que gracias porque han sido parte fundamental. Que bueno, de mi proceso, la mentora también que tengo ahora de comunicación y tal, mi Techu Arragan, que amo, y todas las personas que me rodeáis ahora, que sois para mí inspiración. Admiro a ti, a Mireia, que siempre quedamos muchas veces para hablar de nuestros retos y desafíos con el podcast y que no nos desviemos, que nos apoyemos a tope, que vamos a tener sponsor y tú lo sabes. Porque los hombres en esto son
súper ejecutores, o sea, yo admiro que montan algo y montan para el business, ¿sabes? Y Es que no dudan de su valor. no dudan de su valor y en eso estoy aprendiendo muchísimo de ellos, en valorarlo, en no bajarte de valorarlo y ya está, porque también es una energía que mandamos. Entonces, cuando parece que tenemos que ir mendigando, no señores, o sea, cuesta un estudio, cuesta un editor, cuesta mi tiempo, puedes hacer estas cosas y yo invito a alguien, obviamente, feliz de que venga, pero si alguien se autoinvita, al podré decidir quién invito a mi casa y si tiene una inversión venir. Y eso, oye, parece que es como rarísimo. Hay que pagar por un podcast. No sé, este señor no viene gratis. eh, tú esto que pagas no es gratis. Si alguien te escribe a decir, oye, Blanca, yo quiero ir a tu podcast. Depende, ¿no? Eso Bueno, es que a ver este podcast como tiene... lo sé, Yo pero lo es llamo como- podcast porque se ha acabado convirtiendo en un podcast. Pero creo que eso los hombres lo ponen muy en valor y nosotros nos cuesta mucho valorarlo. Parece que nos tenemos que justificar, que nos tenemos que decir, hoy, bueno, a ver, ¿sabes? Es como, ostras, y te lo cuento y me siento incómoda contándolo diciendo, uy, a ver ahora qué pensarán, ¿no? De un podcast cuesta. Pues es que hay un universo que vas descubriendo conforme vas avanzando, ¿sabes? ¿Tú crees que eso está relacionado con la energía masculina y femenina? Es que los hombres, como son tanto de dirección, Me refiero, más que el hecho de que seas hombre o mujer, la energía a través de la cual acabas de suspirar, me lo quedo como una confirmación, ¿vale? Voy a repescarlo de otra manera, a ver si se entiende así, y tú me ayudas. Tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, de que no es tanto si eres hombre o mujer, sino si eres capaz de utilizar energía masculina, accionadora, que logra objetivos con menos esfuerzo y con más fuego, ves una energía femenina que es más receptora, más del cuidado y de la nutrición y del sustento. Porque a veces, al menos yo como empresaria, me he dado cuenta de que determinadas cosas que quiero lograr o en X entornos o con algunos objetivos concretos, me hace falta aplicar más esa energía masculina y en otros más la femenina. sí. ¿Crees que tiene relación con esto de conseguir un sponsor para hacer un podcast? Creo que, o sea, primero es que no me lo había planteado en mi mente hasta hace pocos meses, ¿vale? Porque fue a partir de Spotify que me contactó en septiembre para entrar en un programa de créditos que me llevó a Nueva York, el primer podcast en español que salía en Times Square, de Wayport, en octubre. Toma expansión. No sé, Hola. ¿esto? No, No tenía ni idea. no me creo. ¿En dónde vives, Blanca? Aquí en el campo, con mi pelita. No me lo puedo creer, que no me viste. No te vi. Fui a Nueva York en octubre porque me salía canon en las pantallas de Times Square mi podcast y mi cara. Luego te Pero enseño qué foto, fuerte. luego te enseño foto. Entonces ahí, primero entré en un momento como de crisis de, madre mía, no tengo estructura de negocio, no tengo estructura de comunicación, no tengo nada. Fue un momento de colapso, no sé cómo estaban los astros. Cuando volvimos, luego me calmé. Dije, no, a ver si el mensaje es foco en el podcast. Foco en el podcast. ¿Vale? Foco en el podcast. Sponsor para el podcast. Ten eso y luego sigues avanzando con lo siguiente paso de tu negocio, que lo tienes, ¿vale? Entonces ahí me he puesto muy foco con el sponsor, con esa parte, ya están llegando cosas y yo sé que en junio seguro que tendré sponsor ya para toda la temporada. Maravilloso. Maravilloso. Se va a preparar por estar ahí. Entonces Spotify ha sido mi sponsor, como si dijésemos, todo este año por el podcast hasta julio, junio, no sé cuándo. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, otra prueba más de tu expansión por confiar en aquello que amas y permitir que crezca a pesar de tus miedos. Bueno, buenísima. Entonces yo quería celebrar los 2 años del podcast Con el evento. con el evento. Al principio pensaba en algo más pequeño, 20, 30 personas. ¿Qué te hizo contactar una sala de 500? Por favor, compártenos, porque creo que eso es un salto en mentalidad Pues, increíble que como- todos podemos llevar mucho de tu energía. pues mira, fui a ver un podcast live en enero y me enamoré del teatro, de su energía. Yo dije, wow, ¿sabes? Entonces yo creo que a mi intuición me susurraba, ¿y por qué no lo haces aquí? Ya, o sea, es un poco bestia, ¿no? No soy tan influencer, o sea, no tengo tantos seguidores, mi podcast todavía no es tan top como para hacer algo para 500 personas. Conocí al invitado, que es un amor, y mire, ya lo sabe. Y ahí fue como, pues sí, ¿por qué no?
O sea, de hace tiempo el gabinete de crisis te dice, ¿y si no vales? ¿Y si no gustas? ¿Y si no eres suficiente? Y si no vendes, y si no lo llenas, y si no les gusta. El gabinete de sabias te dice, ¿y por qué no? Es lo peor que puede pasar. Y si pasa, pues encontraremos solución. Inténtalo. Si no lo intentas, no sabes. Y luego también tengo a mi maestro, a mi padre, que es el que también me impulsa tanto a atreverlo, a mi gran maestro. Entonces fue, vale, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo en el Teatro Maquina, en 9 y 5, también por el tema de la numerología. Ah, sí, la línea esta de... Yo soy 595, en Vale. 9 y 5, un teatro de 500 personas. Ah, qué fuerte. Qué curioso. Entonces dije, tiene que ser esta fecha. Y la has petado. Y la verdad que me ha sorprendido. Hubo un momento también que quité el desapego a los resultados. O sea, me quité de mirar la venta de entradas. Me acuerdo además un día corriendo, en plan, ya vi todo el éxito, ya sé que va a ser un éxito, solo me tengo que centrar en que la experiencia que vengan las personas al podcast se lleve mucho más que un podcast live. Bravo. Qué maravilla. ¿Qué te dijo tu padre para impulsarte tanto? Bueno, una vez cuando se lo conté me dijo, claro, hija, pues en esta vida hay que arriesgar. Pero lo que me impulsa sobre todo es su proceso del alma que ha decidido cómo terminar su camino y que ya pues no tiene privilegios en esta vida, ya hay muchas cosas que no puede tener. Hay muchos, ya nunca más volveré a hacer esto con mi padre, ya nunca más volveré a hacer esto. Y entonces, como esto lo hago por ti también. Madre mía, ya. Me conecto. En que se apague dolorosa, sí. Io per mi padre è un indico y un padre igual que la madre es una figura importante. Con los acabarse poco a poco es durísimo. Creo que es lo más duro que se puede vivir como hija. Yo sé que él está en ese proceso, ¿no? Y que llevas ahí años Sí. sobrellevándolo y que como toda hija te apetece que tu padre te vea brillar y quieres compartir con él ese momento, ¿no? Y que aunque no lo pueda ver, sabes que su alma sí lo está sintiendo. O sea, sabes que, bueno, pues lo poco que pueda ver o cuando yo le cuento y cuando vaya este domingo, va a estar súper feliz. Y a mi madre también, y le venía muy bien porque le ha dado una energía, un reencuadre de vida, o ver a tanta gente ahí que me quería, que me da como alegría de vivir. Y eso también es muy importante para los que cuidan. ¿Sabes lo que creo? Pero nos damos cuenta, mierda, del enorme bien que hacemos a nuestro entorno, a nuestras familias y a nuestros amigos cuando decidimos de verdad expandirnos y vivir con esa grandeza. Es que lo teñimos toda la vida. Y de bondad, y de amor, y de cariño, de posibilidad. Que fue tan bonito recibir tanto cariño, ver cómo todo el mundo se conectó a la meditación, ver cómo tanta gente me escribió, ver todo lo que se movió, que todo lo que yo creía que quería hacer pasase desde el lugar, cómo se sintió mi cuerpo haciendo esto, pero como, wow, cómo no me puedo poner nerviosa si es la primera vez que hago un público de 500 personas. Es lo mismo cuando dices que de vida Es esto, ¿no? Entonces, como, Pero mira, es que vamos bien. Es por aquí. Y una de las cosas que más me motiva son esos mensajes de que cuando nosotros nos atrevemos, inspiramos a otros a que se atrevan. Y eso se generó permiso. claro. O sea, realmente lo que representamos como arquetipos cuando decidimos esa expansión, esa grandeza, es generar un permiso en el campo electromagnético de que otras personas cuando tengan dudas y vean lo que nosotros hemos logrado, cuando especialmente contamos todo a corazón abierto como aquí, que ninguno de las dos pretendemos ser nadie ni parecer una cosa que no somos, con sus dificultades, con su sufrimiento, con su trabajo personal, con deseo de derivar creencias por el foco, cuidarnos, etcétera, entender que ellos también pueden si realmente lo anhelan, no yo. A veces me planteo, el anhelo siento que es un recuerdo del alma de algo que quiere cerrar en esta encarnación y que yo olvidé eso y tuve que morirme en la pandemia de una experiencia cercana a la muerte, ahogándome con una neumonía, porque no le hacía ni caso a mis arenos, porque pensaba que la vida que te llena, esa vida de éxito en la que tú eres validado, era una lista de to-do en el que tú cumplías unos hitos y en el que parecía que avanzabas externamente, pero por dentro estabas
estancado. Y al final te pudres. Entonces, cada vez que decides pegar un salto, no lo decides solo por ti y por la experiencia que te quieres llevar el día que te mueras. Que eso es algo que yo tengo muy presente desde aquella fecha. Blanca, ¿esto lo quieres hacer o no? Tengo dudas porque tengo dudas. El día que yo esté en la tumba, ¿me alegraré de haber hecho esto? ¿Cómo impacta en mis niños si ellos ven que su madre dio este paso? ¿Cómo impacta en mi pareja, en mi familia, en mis amigos? Si se dan cuenta de que yo, a pesar de las dudas, incluso del miedo, he decidido hacerlo, esto mejora en algo sus vidas, les da esperanza, les ilumina, entonces siempre va a merecer la pena. Y para adelante. Es que la manera de acompañar, cuando descubre que puedes acompañar de muchas maneras y que yo he tomado una decisión, prefiero vivir atreviéndome que arrepintiéndome. O sea, prefiero vivir desde el presente, desde el pasado, desde el futuro. Prefiero vivir desde la experiencia que desde el pensamiento. O sea, prefiero vivir creando mi vida que cumpliendo expectativas externas. Y prefiero vivir desde ese lugar que, como dices tú, si hoy el mundo se acaba, no voy a preferir. Ay, siempre digo eso. Morirme tranquila de saber que todo lo que he hecho hoy era lo que quería hacer hoy. Ni más ni menos. Wow. Querida amiga, a mí. Te quiero hacer la última pregunta. Porque esto creo que muchas veces la gente habla de conceptos que pueden parecer o muy espirituales o muy emocionales. Pero yo tengo una alma empresaria que baja a tierra los resultados, lo viene imaginatado. Entonces, habrá gente que se esté preguntando, bueno, pero estas dos personas que han hecho todas estas transformaciones y se han atrevido a superar sus inseguridades, sus miedos, sus retos, ¿ganan más dinero ahora que antes o no? ¿Y tú qué dirías? Sí. Porque creo que las cosas cuando se hacen desde el corazón y no solamente en el foco del dinero, es que es abundancia. O sea, abundancia es compartir, abundancia es dar, abundancia para mí también es poderme ir a correr al retiro a la hora que quiera. Abundancia es tener paz interna como la que tengo en mi día a día siempre. ¿Y gano más dinero? Sí. Pero ¿saben por qué te lo pregunto? Porque he tenido personas que me han dicho, Blanca, es que todo lo que he podido ver en ti, yo ya lo he logrado, tengo esa paz interna, tengo esa libertad, soy más flexible conmigo misma, siento que estoy más conectada, que soy más coherente, que hago esto se me sienta bien, pero no gano dinero. Entonces yo en ese momento digo, es que algo está fallando. Hay algo de lo que tú te estás contando a ti misma que tú crees es auténtico, pero que no lo es, porque si estuvieras de verdad alineada entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces, es inevitable. A ver, a mí ¿Qué le ha pasado? La parte económica es cumbra también, o la parte de salud. No me puedes contar que todo eso está ok y tener migrañas a mí me cronificadas. Algo no cuadra. Ahí pasó septiembre de 2023, 60 euros en la cuenta, cuota de autónomo que venía y yo diciendo, no entiendo porque estoy otra vez en esta crisis económica. Iba todo tan lento, ¿sabes? Iba todo como lento. ¿Vale? Enero de... Acabo de pasar por un momento partida de que en el todo iba lento durante 3 meses y decía, vale, algo no está en el GPS. Algo no estaba yendo bien y entonces el pecho que me salió casi una prueba y tal y sí, casi parecía cáncer pero no es y ahí tomé una decisión de dejo las estrategias que me están diciendo otros y hago lo que siento y anhelo que tengo que hacer, el resto de cosas se van a colgar. Y así, igual. Se tardará más o menos pero se van a colgar. ¿Y qué vas a poner un tito? Pues no era, porque este año me hicieron otra prueba del otro. Tengo pechos creativos, han dicho, digo, como la dueña. No me puedo creer. ¿Lo han llamado así los médicos? ¿En serio? ¿Pechos creativos? ¡Qué fuerte! No, bueno, de una manera, densos, no sé. A manera, estaba flipado yo. No, además este año me tocaba porque tengo una amiga íntima que está pasando por un proceso de kinestesia, no extremadamente duro, que no puedo venir, pero también es otra maestra ¿no? A la que quiero también sepa que siempre está presente. Qué bonito. Bien, vamos a cualquier. Santi, querida.